Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un placer saludarles. Voy a poner mi cámara para presentarme. Mi nombre es Sandra Guzmán, yo soy coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, el GFLAC, y a nombre del GFLAC, del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, de la Fundación Avina, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, de Costa Rica Limpia, de Climate Action Network Internacional y del Climate Service Center Germany. Nos da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual en el que discutiremos sin lugar a dudas uno de los temas más relevantes en materia de cambio climático, como es el informe, el reporte que el panel intergubernamental de cambio climático ha lanzado recientemente respecto a la visión de aumento de la temperatura de 1.5 grados y, digamos, los escenarios que se han visualizado en caso de que aumentemos 1.5 grados o 2 grados centígrados y cuáles serían los impactos que tendríamos a nivel de la humanidad, pero también de los ecosistemas. Y sin lugar a dudas, este es uno de los reportes que nos va a arrojar no solo mayor información sobre el estado del cambio climático, sino también, sin lugar a dudas, nos llama a una acción sumamente urgente, porque nos dice que tenemos básicamente 12 años para reducir de manera significativa las emisiones y evitar pues las catástrofes que se podrían traer, que podrían traer consigo este aumento de la temperatura. Me es un placer también presentarles a las panelistas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, es un lujo tener a tres de las autoras de este informe y también a personas y activistas sumamente comprometidas con este problema y sobre todo, pues no solo en la promoción de lo que está pasando, sino también en la promoción de acciones para combatir este problema. Entonces, bueno, les voy a comentar que tenemos la participación esta mañana de Carolina Vera. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y ella es vicepresidenta del buró del IPCC y ha trabajado en el Grupo de Trabajo 1. También tendremos la participación de Inés Camiloni. Ella es del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos, también de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Y bueno, ella es autora líder también de este informe del 1.5 grados centígrados. También tendremos la participación de Tania Guillén del Climate Service Center Germany en Alemania. Ella es de Nicaragua y también es una de las participantes, también es una de las científicas que participó en la elaboración de este importante informe. Y también tendremos la participación de Mónica Araya. Ella es fundadora y directora de Costa Rica Limpia y también una gran activista en materia de cambio climático y promoción de soluciones. Y también tendremos la participación de Paula Ellinger, del programa, gerente de programa en la Fundación Avina y también una mujer muy comprometida con la acción climática. Así que, como verán, tenemos realmente un panel de lujo y les voy a comentar de manera muy rápida cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener las presentaciones de Carolina, Inés y Tania sobre la importancia, sobre lo que se ha identificado, los hallazgos más relevantes del informe en las áreas en las que ellas estuvieron colaborando. Después abriremos a una sesión de preguntas y respuestas para conocer, digamos, si hay alguna duda sobre los aspectos que ellas hayan compartido. Y finalmente pasaremos a una segunda ronda en donde reflexionaremos qué implica este reporte para la humanidad, a qué nos llama, qué significa como ciudadanía, digamos, esta información y qué podemos hacer para seguir impulsando acciones mucho más contundentes en materia de cambio climático. Y ahí tendremos la gran participación de Mónica y de Paula, con lo que también idealmente pasaríamos a otra ronda de preguntas y respuestas. Entonces, como verán, tenemos una agenda muy importante esta mañana y les invitamos también a que por favor nos pasen sus preguntas y sus inquietudes en el chat. Los vamos a estar conversando sobre de ellas y vamos a abrirlas cuando se hagan las sesiones de preguntas y respuestas. Así que les invito a que por favor pongan sus preguntas en el chat y vamos a estarlas atendiendo. Entonces, sin más, me da muchísimo gusto
entonces darle la bienvenida a Carolina Vera, que nos va a dar esta visión de la importancia que tiene este informe para el mundo y también pues esta visión de lo que significa para nosotros los latinos de este importante hallazgos que ha tenido el panel intergubernamental de cambio climático. Así que bienvenidas y bienvenidos, y me da un placer invitar a Carolina, por favor, que le pido que ponga su cámara y también su presentación. Así que, Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en este espacio. Bueno, muchas gracias, Sandra, de los organizadores. Hola a todos. Antes que nada, mil disculpas porque estoy en viaje entre Inglaterra y Argentina y he encontrado este espacio semipúblico en un hotel y puede haber algún ruido inesperado. Como Sandra mencionó, mi papel en este reporte es como miembro del buró del IPCC, que somos alrededor de unos 30 científicos que acompañamos a los gobiernos en todo el ciclo del sexto informe, del sexto reporte, dialogando entre gobiernos y seleccionando los autores y coordinando la elaboración de los distintos reportes. Este es un reporte muy importante en el sentido de que yo creo que es la primera vez que la Convención de Cambio Climático, en su Acuerdo de París, invita al IPCC a realizar un informe de evaluación de los impactos de un calentamiento global de 1,5 grados y evaluar las opciones, si existen realmente opciones para poder lograr ese objetivo. Antes que nada, entonces les voy a mostrar un pequeño slide de algo muy interesante, que fue que el IPCC aceptó esta invitación que le hizo la convención, pero fue muy discutido esto en un plenario del IPCC, donde están los mismos gobiernos, donde allí discuten con los científicos esta elaboración de estos reportes. Y allí el plenario del IPCC en el año 2016 en Kenia aceptó realizar este informe, pero como verán en el slide, aceptó evaluar los impactos del calentamiento global de 1,5 grados, obviamente son los niveles preindustriales y las posibles opciones relacionadas con la mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero, las opciones tecnológicas, socioeconómicas que se pueden realizar para alcanzar reducir ese calentamiento a 1,5 grados, pero el IPCC lo aceptó en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sustentable y los esfuerzos para erradicar la pobreza. Esto es algo muy importante y que lo van a visualizar, a distinguir a lo largo de todos los reportes que va a realizar el IPCC en este ciclo. Este es el primer reporte, pero el año que viene va a haber un reporte sobre cambio climático, degradación y desertificación, seguridad alimentaria, y hay otro reporte más sobre océanos y criosfera y cambio climático, además de los 3 reportes generales. En todos los reportes de este ciclo, el IPCC ha contextualizado las acciones y la problemática del cambio climático en el contexto del desarrollo sustentable, que es algo en particular para Latinoamérica muy, muy clave y relevante. Este informe, entonces, vamos a pasar a comentarles los resultados más importantes, va a ser un insumo para la convención, la reunión de la convención de diciembre en Polonia. Es decir, que este diálogo, ¿no?, de 2015, la aprobación del acuerdo, ahora en 2018 la aprobación del informe en septiembre y en diciembre el diálogo de nuevo de los gobiernos. Déjenme mostrarles algunos números. Esta es la tapa del informe. Parece algo menor, pero presten atención al gráfico, que es una obra de arte, ¿no? Algo artístico que se hizo en base a algunos de los gráficos relevantes del reporte que ustedes van a ver a continuación. Este reporte, adelantamos, que ustedes ya lo vieron en los medios, ha confirmado que no es lo mismo reducir el calentamiento global a 1,5 grados que a 2, que va a haber impactos diferenciados, que luego Inés y Tania les van a relatar,
y por otra parte que existen hoy soluciones tecnológicas que permitirían alcanzar este objetivo. Y por otro lado, que desde la física y la química es posible reducir el calentamiento global y, como dije, soluciones tecnológicas. Depende entonces de las decisiones políticas y sociales que se lleven. Este reporte, como los otros del IPCC, tienen números que vale la pena mencionar. Por un lado, 91 autores líderes de 40 países diferentes han contribuido. Esa enorme cantidad de gente también está como complementada con lo que se llaman autores contribuyentes. En cada capítulo, el conjunto de autores líderes, a su vez, invita a autores contribuyentes para que redacten determinados aspectos del texto de manera tal que el número de redactores es realmente diverso y amplio, abarcando las distintas disciplinas que el reporte necesita. Por otro lado, a lo largo de estos 2 años ha sufrido este reporte varias revisiones de las cuales han participado más de 1000 expertos, donde han contribuido con sus comentarios y sugerencias y críticas a lograr que la evaluación colectiva de los más de 6000 estudios que los autores consideraron sea algo coherente e integrado. Fíjense que tuvieron que responder estos autores a más de 42.000 comentarios, ¿no? Entonces, realmente este es el esfuerzo colectivo y no es una selección arbitraria de algunos artículos que quizás a los autores les interesen. Me gustaría terminar con esto porque han salido algunos artículos en los diarios, algunas noticias en algunos lugares del mundo, diciendo que este informe del IPCC, los autores de alguna manera lo habían hablado en inglés como lavado, como que estaba minimizado, que los impactos y los resultados eran más grandes. Es importante destacar que los autores no eligen arbitrariamente algún determinado artículo para obtener sus conclusiones, sino que realmente hay una metodología transparente, rigurosa, que evalúa el amplio rango de resultados y conclusiones que la comunidad científica da y, en consecuencia, las conclusiones que ustedes van a escuchar no son el resultado de un artículo o de elegido al azar, sino que es el resultado de una evaluación colectiva que los autores han realizado. No quiero quitar más tiempo con esto, entonces desde ya les agradezco esta oportunidad y me gustaría entonces darle la palabra a Inés para que continúe dando los detalles. Y luego estaré a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esta importante introducción sobre lo que comentas de que el informe responde a realmente un gran número de investigaciones, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Inés para que nos cuente un poco más de los hallazgos en materia de lo que se está trabajando de la física, lo que estamos viviendo en términos de cambio climático. Inés, es un placer tenerte y muchísimas gracias, y tienes el micrófono. Inés, si puedes poner tu micrófono, creo que lo tienes en mute. A ver si puedes... Ahí sí. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora ya, gracias. No, perdón. Bueno, agradecí a Sandra y les daba buenos días a todos. Y bueno, la idea es continuar un poco con la presentación de Carolina, avanzando hacia algunas cuestiones más técnicas de la física del clima que incluye este reporte y algunos de los impactos que fueron identificados. Y una de las cuestiones que es importante para poder comprender qué es lo que significa este reporte es entender de qué hablamos cuando hablamos de un calentamiento de 1,5 grados. ¿Sí? ¿A qué consenso llegamos los científicos que formamos parte de la elaboración de este reporte?
La idea es hablar y presentar resultados de un calentamiento, de acuerdo con lo que pidió la Convención, de 1,5 grados respecto del periodo preindustrial. Por lo tanto, nuestro primer consenso fue aquí vamos a llamar periodo preindustrial. No era una cuestión menor, porque esto era fuertemente dependiente de la información meteorológica que teníamos disponible para poder evaluar este tipo de impactos que podía producirse en el clima. Y el consenso fue que el mejor periodo que podía representar las condiciones preindustriales es el periodo de 51 años entre 1850 y 1900. Por lo tanto, en el contexto de este reporte, siempre que se menciona el periodo preindustrial, estamos hablando a este lapso de tiempo. Y la otra cuestión es 1,5 grados. Bueno, ¿qué es lo que significa 1,5 grados? Significa efectivamente un calentamiento respecto de ese periodo de referencia, ese periodo preindustrial, que se mide considerando la temperatura promedio de la Tierra, que surge de considerar la temperatura del aire sobre regiones continentales y también la temperatura de la superficie del mar. Y que ese incremento tiene que poder medirse a partir de un promedio de 30 años. ¿Sí? Cuando centramos en un promedio de 30 años el cambio en la temperatura, el calentamiento, y obtenemos un valor de 1,5 grados, bueno, ese es el umbral con respecto al cual estamos trabajando para evaluar los impactos. Entonces, entendiendo a qué llamamos 1,5 grados respecto del periodo preindustrial, la pregunta que seguiría tratar de respondernos es, bueno, ¿dónde estamos ahora entonces con respecto a este calentamiento de 1,5 grados centígrados? Y eso es un poco lo que muestra este gráfico. En el eje de abajo lo que tienen es el tiempo, los años, a partir de 1960 en adelante, y en el eje vertical son los niveles de calentamiento respecto de ese periodo de referencia que definimos como el periodo preindustrial. Lo que ustedes ven en la línea gris indica la forma en la que la temperatura media de la Tierra, definida como yo les comenté, considerando el aire sobre continentes, la temperatura de la superficie del mar, fue evolucionando mes a mes entre 1960 y el año 2017. Si a esa línea gris la ajustamos de alguna forma, la suavizamos a un valor que represente el valor anual y que muestre cómo la temperatura fue evolucionando en respuesta a acciones humanas, esto es uso intensivo de combustibles fósiles y cambios en el uso del suelo, lo que obtenemos es que en la actualidad la temperatura promedio de la Tierra subió en el orden de 1 grado centígrado respecto del periodo preindustrial, esto con un margen de incertidumbre de más o menos 0,2 grados. Pero lo interesante de esto es que cuando hablamos de un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ese calentamiento no se distribuye en forma homogénea sobre toda la superficie, y eso es un poco lo que muestra esta diapositiva. Lo que ustedes ven es el promedio de temperatura en la década entre 2006 y 2015, en el gráfico superior en términos anuales, y en los dos gráficos más pequeños que aparecen abajo en términos estacionales. ¿Qué es lo que uno puede ver? Primero que los continentes se fueron calentando con respecto a este nivel de referencia preindustrial más que las regiones oceánicas, pero que además dentro de las zonas continentales el calentamiento tampoco ha sido homogéneo y hay máximos que se identifican principalmente en las latitudes más altas del hemisferio norte. Y cuando miramos además los dos gráficos de abajo, también nos permite ver que una parte importante de la población mundial, que se estima en el orden entre un 20 y un 40%, ya ha percibido temperaturas promedios de la Tierra de 1,5 grados centígrados por encima del periodo preindustrial. Esta cuestión es, por lo tanto, altamente relevante. La Tierra se está calentando, pero de una forma que no es homogénea, y precisamente los mayores impactos en estos cambios de temperatura tienden a aparecer y a hacerse más perceptibles en regiones que suelen ser también las más vulnerables, con este marcado contraste más entre las zonas oceánicas y las zonas continentales. Y estos cambios que yo les decía, que ya son perceptibles, afectan no solo a las personas, sino también afectan a
todos los seres vivos, a la naturaleza y a la forma y a los estilos de vida en los cuales tanto los animales, las plantas y las personas han estado desarrollándose en las últimas décadas. Entonces, ¿hacia dónde vamos con respecto a el calentamiento de la Tierra? Y en ese sentido, nosotros definimos que puede haber diferentes trayectorias para alcanzar este umbral de 1.5 grados centígrados. Podremos seguir una trayectoria como la que muestra este gráfico, representado por esa línea roja, una temperatura en constante aumento, algo parecido a la tendencia con la cual venimos ahora, y que en un determinado momento superemos ese umbral y la temperatura continúe aumentando. Si comparamos eso con el gráfico anterior, fíjense que este es el gráfico que estoy mostrando ahora, que dio origen a la tapa de este reporte. Lo que vemos es que de continuar la tendencia de aumento de temperatura, que en las últimas décadas fue del orden de 0.2 grados centígrados cada 10 años, esa proyección nos estaría indicando que alcanzaríamos el límite de 1.5 grados en un rango de años que está entre más o menos el año 2030 y el 2052, ¿sí? Con ese rango de incertidumbre. Otra trayectoria posible que podríamos seguir o que la temperatura podría seguir para alcanzar el umbral es que se produzca lo que muestra este gráfico, donde ustedes ven que por un determinado periodo de tiempo se supera el umbral de 1.5 grados centígrados, pero que después se logra bajar la temperatura y logra estabilizarse en el objetivo que estamos planteando. Ese periodo de alguna forma de sobrecalentamiento en el cual superamos el umbral de temperatura propuesto de 1.5 grados es lo que se conoce como un periodo de overshoot. Y la tercera opción es que la temperatura continúe aumentando, pero que finalmente logre estabilizarse en 1.5 grados centígrados, pero sin superar el umbral. Esto es un escenario donde no hay el overshoot que yo les mencionaba antes. Es importante también tener presente que con lo que fuimos emitiendo hasta ahora de gases de efecto invernadero y las otras acciones humanas, eso no compromete a que alcancemos este umbral de 1.5 grados de calentamiento, ¿sí? Para alcanzar a esto es que deben sumarse nuevas emisiones de gases de efecto invernadero. Y también otro aspecto que es altamente relevante es que las consecuencias van a ser muy distintas según cuál sea la trayectoria que sigamos para alcanzar el 1.5 grados centígrados. Básicamente, si tenemos una situación de overshoot, de sobrecalentamiento, depende por cuánto nos excedemos de este umbral, durante cuánto tiempo, las consecuencias que podremos percibir sobre el clima. Básicamente, en este reporte, lo que se consideraron fueron trayectorias donde no hay overshoot o hay un overshoot que es limitado. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias que pudimos cuantificar en el sistema físico si se alcanza el umbral de 1.5 grados centígrados o el umbral de 2 grados centígrados? Básicamente, ¿cuáles son las diferencias que podemos identificar entre estos dos objetivos de calentamiento? Si miramos qué es lo que pasa con respecto a la temperatura, lo que vemos es que para un calentamiento global de 2 grados centígrados se intensificarían las diferencias a nivel regional con respecto al calentamiento y que además los extremos cálidos, aquellos valores más altos de temperatura, se percibirían particularmente en las regiones que son habitadas, básicamente sobre las regiones continentales. Con respecto a la precipitación, otra de las cuestiones que es importante es que si se logra limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, se lograría reducir el riesgo de las precipitaciones más extremas en muchas regiones y así también en otras regiones podría disminuirse la probabilidad de ocurrencias de sequías o problemas de déficit de agua. Y una forma de
tratar de ver esto a nivel regional es a partir de estos dos gráficos que forman parte del reporte. En el gráfico superior se muestran los cambios en la temperatura máxima que se registra durante las horas del día y las diferencias entre el umbral de 2 grados centígrados y 1,5 grados centígrados. Ahí se ve lo que yo les mencionaba, esas máximas diferencias se dan en regiones continentales. Si miramos más específicamente en la región de América Latina, fíjense cómo en algunas regiones esas diferencias son altamente significativas, ¿sí? En la zona del Amazonas, en algunas regiones del centro de América. Y en el caso de la lluvia, y si nos referimos a las lluvias más intensas, en el panel de abajo se puede identificar también los extremos de precipitación máxima que se acumulan en un periodo de 5 días. Los valores azules indican una tendencia a que estos extremos aumenten en un calentamiento de 2 grados centígrados en comparación con uno de 1,5. Los colores marrones indican una tendencia a la disminución. Mayormente, y si miramos para la región de nuevo de América Latina, lo que se ve es que en gran parte habría un aumento de estos extremos húmedos, ¿sí? De estos eventos de máxima precipitación. Y si nos centramos también en qué impacto tendría el otro extremo de la lluvia, y esto es periodos consecutivos de déficit de precipitación, eso es lo que muestra esta figura, los cambios en secuencias de días sin precipitación y la comparación de nuevo de 2 grados centígrados con 1,5 grados. Y lo que se ve es que en muchas regiones también de América Latina habría un aumento en la ocurrencia de estas secuencias de días secos. Por lo tanto, estaríamos en una región donde tendríamos incrementos en estos dos extremos, eventos de muchas precipitaciones, precipitaciones intensas que serían también más frecuentes en 2 grados centígrados en relación con 1,5 grados, y también periodos de sequía más frecuentes en 2 grados centígrados en comparación con 1,5 grados. Con respecto a inundaciones, lo que encontramos también es que un calentamiento de 2 grados centígrados haría que fueran más extensas y más amplias las regiones de la Tierra donde habría un aumento en el escurrimiento superficial, y eso daría, por lo tanto, lugar a que aumentara la amenaza de ocurrencias de inundaciones. Finalmente, con respecto al nivel del mar, lo que encontramos es que un aumento de ese medio grado centígrado haría que el nivel del mar fuera 10 centímetros mayor en 2 grados en relación con 1,5 grados, pero que este ascenso del nivel del mar además podría continuar durante varios siglos. Lograr limitar a 1,5 grados el aumento de temperatura haría además que 10 millones de personas menos en el mundo estén expuestos a los riesgos que impone el ascenso del nivel del mar. Y esto es todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Inés, por esta interesante y muy importante información. Creo que nos has clarificado a muchas y muchos la información de la estimación de este 1,5 respecto a los 2 grados, y nos pones en un escenario muy interesante para entender cuáles son esas consecuencias que vamos a vivir en la región a nivel de estos diferentes elementos. Ahora sí que lo que señala la ciencia de los impactos que estaremos viendo en la región y bueno, a nivel global. Te agradecemos muchísimo por esta información. Y bueno, solo antes de darle la palabra a Tania, les sigo invitando a que nos manden sus preguntas, que ahorita vamos a hacer vamos a aperturar algunas preguntas para clarificar cualquier punto que consideren necesario. Inés, muchísimas gracias. Y ahora vamos justamente a hablar de más de estas consecuencias, de estos impactos que se prevén con este aumento que ya nos han platicado Carolina e Inés. Y me gustaría mucho darle la bienvenida a Tania Guillén, que también ha estado participando en la elaboración de este importante informe, y propiamente cuáles son más información sobre los impactos que se prevén, y también resaltar pues cómo esto es relevante para la región. Tania, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola. Hola. Ya te escuchamos. Perfecto.
Bueno, muchas gracias nuevamente por estar, por darnos la oportunidad de compartir la parte de lo que el informe del IPCC sobre los 1.5 grados establece y que fue dado a conocer apenas el lunes antepasado, después de la sesión de aprobación del resumen para tomadores de decisiones. Yo estuve participando en mi carácter como científica del capítulo 3, trabajando junto con Inés, y les quiero presentar principalmente sobre la parte de impacto, potenciales y riesgos asociados en la parte de sistemas naturales y sistemas humanos o en la sociedad que se han identificado como principales hallazgos en el informe. Cabe destacar y quiero mencionar aquí que en esta sesión de hoy, lamentablemente por la cantidad de detalle que tiene el informe, no podemos presentar todo, pero esperamos que haya futuras oportunidades, ¿no? Para que sepan los colegas que están conectados que hay muchísima más información en el reporte de la que hoy podemos presentar acá. Como Inés había mencionado antes, los impactos ya están siendo observados. No hablamos ya de cambio climático como algo que va a pasar, sino como algo que está ocurriendo. Y sabemos que estamos en un grado de temperatura, en un grado de aumento de la temperatura promedio mundial. Y cabe destacar que los riesgos que son mayores en 1.5 grados que los riesgos que vivimos en el presente, pero los riesgos a 1.5 grados son menores que cuando hablamos de un aumento de 2 grados Celsius en la temperatura. También los riesgos también dependen de la magnitud y el ritmo de cambio del calentamiento, la localización geográfica, el nivel de desarrollo y la vulnerabilidad de las decisiones e implementación de las opciones de adaptación y mitigación. Y esto va muy relacionado con lo que Inés presentaba anteriormente, que es el sobrecalentamiento o el overshoot, que es uno de los escenarios que se ha establecido en el informe. ¿Qué pasaría si sobrepasamos los 1.5 grados y después regresamos a los 1.5 grados antes del 2100, o si nos estabilizamos en una temperatura promedio de los 1.5 grados? Las reacciones, impactos y los riesgos a los que nos enfrentaríamos son distintos. Es lo que aquí, los riesgos son mayores en 2 grados que 1.5. También es importante mencionar que algunos impactos pueden ser duraderos o irreversibles, como por ejemplo la pérdida de ecosistemas, y un ejemplo claro de esto son los arrecifes de coral, y esto nuevamente está relacionado con los diferentes escenarios de cómo vamos a llegar a los 1.5 grados, si es por medio del overshoot o a través de la estabilización lenta en los 1.5 grados. Es importante mencionar siempre y recalcar que no es el objetivo de llegar a los 1.5 grados, porque como ya hemos mencionado, ya hay impacto teniendo un grado de aumento. Entonces el objetivo es estabilizar la temperatura en 1.5 grados o menos que eso. En cuanto a biodiversidad, se menciona, por ejemplo, en el capítulo 3, que hay riesgo para los bosques de Centroamérica y Suramérica, y entre los riesgos se mencionan los incendios, plagas, conversión a sabana, también la conversión a praderas de lo que es, por ejemplo, los bosques tropicales húmedos que tenemos en la región. También se menciona la liberación de carbono acumulado, ese carbono que los ecosistemas capturan y que conservan, podría ser liberado tanto por cambio del uso de suelo, que en la región tenemos tanto problema, como por riesgo de sequías, que está ligado a lo que Inés presentaba anteriormente, ¿no? Que la región va a estar expuesta a mayores sequías en general. También tendríamos pérdida de recursos costeros, a lo que conocemos hoy en día. Tendríamos reducción de la productividad de la actividad pesquera y de la acuicultura, y cuando comparamos los 1.5 grados con los 2 grados, es donde, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro de los arrecifes de corales.
si nosotros limitamos la temperatura a los 1.5 grados, los corales disminuirían en un 70 a 90% más de lo que ahora se conoce, pero si alcanzamos los 2 grados, básicamente nos estaríamos poniendo en un escenario de extinción de los arrecifes de corales, que más del 99% de los arrecifes se destruirían por el aumento de la temperatura en el océano y también el aumento en la acidez del agua. Luego, tenemos relacionado, como mencionaba, que a mayor temperatura, también el incremento de la temperatura del océano se identifica, y esto también se relaciona con los efectos asociados como es la acidez y la reducción del oxígeno, que afectan la vida marina, tal como la conocemos, y también la que no conocemos, que es importante mencionar, ¿no? También limitarnos en 1.5 grados reduce los riesgos para todas las especies marinas, la pesca y los ecosistemas, y cuando hablamos aquí de los ecosistemas incluimos también los sistemas costeros, que para la región también son importantes. También, y no menos importante que la parte de biodiversidad y ecosistemas y sistemas naturales, estaríamos hablando que cientos de millones de personas estarían menos expuestas a los riesgos relacionados con el clima y susceptibles también a la pobreza para el año 2050. O sea, aquí cada persona cuenta, y cuando hablamos de cientos de millones menos de personas que van a estar enfrentándose a problemas debido a efectos del cambio climático, entonces es el momento que nos dice es hora finalmente de tomar acción, ¿no? También se mencionan entre las regiones que tienen mayores riesgos, se mencionan los pequeños estados insulares, que en este caso para la región estaríamos hablando de los estados insulares en el Caribe, y luego también tenemos la zona seca, en el cual podemos poner un ejemplo de la región, que es el corredor seco centroamericano, que va desde Guatemala hasta Costa Rica, ¿no? También tenemos que hay el riesgo de aumento de enfermedades transmitidas por vectores se minimiza con los 1.5 grados, y esto se incluye también los riesgos o el cambio en los rangos geográficos, es decir, que malaria y el dengue podríamos encontrarlo en zonas en donde generalmente no tenemos esa enfermedad. Entonces, limitando los 1.5 grados, reducimos esos riesgos también a la salud. También, y no menos importante, en una región que depende tanto de la agricultura como es la región latinoamericana y principalmente centroamericana, es que, por ejemplo, hay menores reducciones en la producción de maíz, arroz y trigo. Y esto también se relaciona con la calidad nutricional de los alimentos. A mayor temperatura se ha identificado que la calidad nutricional es menor. Entonces, otro aspecto a considerar de importancia para actuar, ¿no? Y la población expuesta es 50% menos que cuando hablamos con 2 grados. Es decir, aquí siempre está la comparación entre qué pasaría si limitamos los 1.5 grados o nos permitimos llegar a los 2 grados, que no es ya lo deseable para muchos de las poblaciones. Importante, y aquí me necesito tomar unos minutos, es presentarle la figura 2 del resumen para tomadores de decisiones, que es la relacionada con los motivos de preocupación, que en inglés se le llama Reasons for Concern. Este es un gráfico que para aquellos que han leído o visto alguna vez los informes del IPCC les debe ser familiar. Y aquí tenemos, por ejemplo, los impactos a 5 motivos de preocupación, que el primero es el sistema único y amenazado. Luego tenemos los eventos climáticos extremos, la distribución de los impactos globales y los eventos singulares a gran escala. Y aquí tenemos un resumen claro y conciso de qué está pasando, qué va a pasar si alcanzamos los 1.5 grados y qué pasaría si llegáramos a los 2 grados. Y aquí vemos, por ejemplo, que
el motivo de preocupación 1, el Reason for Concern 1, que es en los sistemas únicos y amenazados, estamos en 1 grado y si vemos la leyenda, vemos que ya estamos en riesgos e impactos moderados y esto significa que los impactos y los riesgos ya son detectables y son atribuibles al cambio climático, al menos con una confidencia media de la establecida por el IPCC. Si llegáramos a los 1.5 grados, sistemas únicos y amenazados como por ejemplo los sistemas de corales, están severamente amenazados o impactados ampliamente. Y con los 2 grados indica que hay una irreversibilidad en los cambios y también que el impacto es duradero. Entonces, aquí es un resumen de estos 5 aspectos de suma importancia y que el informe especial retoma y que es parte de la historia de los reportes también del IPCC. Esto es una actualización de esas 5 razones para preocuparnos, ¿no? Luego, un gráfico similar, pero que es una novedad, se puede decir, porque toma elementos del sistema natural y manejado y hace esa misma comparación de cómo estamos, qué podría pasar con 1.5 y qué podría pasar con 2 grados o más. Y aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, el ecosistema clave de los corales de aguas cálidas está ya sumamente amenazado y pronto bajo riesgo de irreversibilidad. Pero, por ejemplo, los manglares son más resilientes, ¿no?, a estos cambios. En este momento no están tan amenazados, pero con 1.5 grados ya el riesgo sería moderado. Cuando hablamos de la pesca a pequeña escala, que también en nuestras zonas costeras es muy importante, aquí ya vemos que hay un riesgo alto y también impacto alto identificado. Y si nos vamos al extremo derecho del gráfico, vemos, por ejemplo, otros sistemas como el turismo, que está o estaría de manera moderada afectado, y por ejemplo la mortalidad y morbilidad relacionada al calor, como por ejemplo cuando tenemos olas de calor en la región, también estaría en los 2 grados, estaría llegando a convertirse a un riesgo alto. Este es un gráfico de suma importancia y de verdad los invito a que lean el capítulo para que puedan ver de dónde sale toda la información que está resumida en este gráfico. Luego, resumiendo, y esto lo vamos a tocar de manera muy resumida, pero también hay muchísima información en el reporte, es cómo lo lograremos, cómo, viendo que puede pasar tantas cosas no deseables en la región y en el planeta, cómo logramos que nosotros como comunidad global nos limitemos en los puntos 1.5 grados. Bueno, para ello tenemos que tener cambios drásticos que nos ayuden a que las emisiones disminuyan en un 45% al año 2030. Esto para alcanzar o para llegar a los 2 grados se consideraba un 20% al año 2030. Luego las emisiones tendrían que ser 0 neto para el 2050 y para los 2 grados es el 2075. Aquí vemos que estamos teniendo 25 años menos y donde tenemos que actuar de manera también muy rápida y decidida. Todas estas reducciones en las emisiones tienen muchos beneficios y uno de los más importantes, principalmente en las ciudades, son los beneficios a la salud, menor contaminación. También, como decíamos antes, el limitar el calentamiento requiere cambios a una escala sin precedentes, pero que sean cambios a escala sin precedentes no significa que sean imposibles. Esto refiere en grandes reducciones en las emisiones, como mirábamos en la diapositiva anterior. Requiere cambios de tecnología en tecnologías que sean más limpias. Requiere cambios de comportamiento como individuos, pero también como sociedad. Y requiere mayor inversión en opciones bajas de carbono. Los compromisos que conocemos como NDCs actualmente no son suficientes para limitar el calentamiento en 1.5 grados.
Esto ya lo sabíamos en París, luego un informe del IPCC, un estudio rápido, lo confirmó y este informe especial lo vuelve a confirmar. No es suficiente, tenemos que ser más ambiciosos y actuar de manera más rápida. También, como decíamos antes, las reducciones tienen que ser sustanciales antes del año 2030. Es decir, el tiempo de actuar fue ayer y es ahora, pero no es mañana. No podemos seguir dilatando, no podemos seguir postergando, ¿no? Y esto tiene que estar acompañado, porque como Carolina, por ejemplo, mencionó, el IPCC agregó a la invitación de la UNFCCC el tema de desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, y esto va a ser posible solo con transiciones éticas y justas, con una relación cercana en el trabajo y coherente con los objetivos de desarrollo sostenible, con una combinación de medidas de adaptación y mitigación que puedan también tener beneficio y contribuyan a alcanzar los ODS, con la acción colaborativa y ambiciosa entre autoridades nacionales, subnacionales, sociedad civil, sector privado, pueblo indígena y en general la sociedad, y con la cooperación internacional como factor fundamental para limitar el calentamiento. En pocas palabras, ¿qué podemos decir y resumir? Yo me tomo el atrevimiento de resumir tanto Carolina, Inés y mi parte, es que medio grado sí importa, está más que confirmado. Cada año y cada día que pasa en que no tenemos acción climática también importa, y cada decisión, tanto a nivel global como individual, también cuenta. Muchas gracias, y aquí rápido les dejo el enlace donde ustedes pueden descargar el informe completo, las preguntas frecuentes y el resumen aprobado hace 2 semanas en INCHEO. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, y por esta importante presentación sobre los impactos y lo que comentas de la importancia de 0.5 grados sí impactan y sí van a tener fuertes consecuencias. Antes de abrir esta primera ronda de preguntas y respuestas, justo sobre lo que nos arroja este informe, solo quiero comentarles dos cosas. La primera de ellas es que el informe que comentamos del panel y el resumen de tomadores de decisiones va a estar disponible en español. Nos comentan que próximamente en la página del IPCC, como saben, el informe se aprobó recientemente, entonces viene un proceso de traducción en los idiomas oficiales de la convención, entonces va a estar disponible. Por otro lado, también es importante decirles que la grabación de este seminario va a estar en línea para que lo puedan consultar si hay algunas dudas que hayan quedado por ahí, digamos, que puedan volver a retomar lo que nos comentan Carolina, Inés y Tania. Voy a hacerles 3 preguntas, una a cada una, para que nos reflexionemos sobre este punto antes de pasar a las reflexiones y como le hemos denominado al call to action. Para Carolina, aquí hay una pregunta muy interesante que dice, bueno, si el informe nos está hablando de la gravedad de las tendencias del calentamiento global, ¿cómo podríamos responder a nivel de la ciudadanía? ¿Tendríamos que hacer una denuncia ante las Naciones Unidas para hablar de la necesidad de establecer una situación de emergencia climática mundial y que esto realmente nos lleve a que los países aceleren la transición para realmente reducir emisiones, o cómo hacer que realmente este informe cambie o vuelva, digamos, torne esta discusión para realmente promover o llamar la atención sobre lo que implica esta emergencia climática mundial. Permíteme hacer las preguntas a cada una y ahorita te doy
te doy la palabra para que podamos ir contestando. Para Inés, nos preguntan que llama muchísimo la atención lo que comentabas de que las emisiones que se han, digamos, emitido en el pasado no comprometen a este escenario del 1.5 grados, cuando se ha entendido que esta acumulación de emisiones es, digamos, la que también contribuye a este calentamiento global. Entonces, ¿podrías ahondar un poco más en qué implica, digamos, cuando hablas de que no necesariamente hay, digamos, no comprometen las emisiones del pasado este escenario? Si podrías ahondar un poco más para clarificar este punto. Y a Tania, bueno, un poco ya contestabas la pregunta que hacían, pero bueno, te la pongo nuevamente para que puedas ahondar en la reflexión. Preguntan, bueno, si estamos en capacidad a nivel de la región de realmente hacer frente a este problema, partiendo de qué tanto las contribuciones que a nivel regional se han sometido son, o digamos, compatibles con este escenario, y o si no, de qué manera es necesario o en qué áreas es necesario hacer cambios importantes para que realmente se incremente la ambición, sobre todo a nivel regional. Y si podrías explicarnos un poquito, cuando hablan de que al 2050 es necesario que haya una reducción a cero neto, si podrías explicar un poco más este concepto para que los colegas puedan entender a qué se refieren cuando hablamos de emisiones a cero netas. Entonces, bueno, con estas preguntas vamos a abrir el micrófono de nuestras colegas, y agradeciéndoles nuevamente por su tiempo. Entonces, le voy a dar la palabra a Carolina para que nos diga qué hacer ante esta crisis climática, cuáles son las acciones y de qué manera podríamos actuar con respecto al llamado a la urgencia. Carolina, tienes el micrófono. Bueno, está claro que el informe, perdonen que hay un poco de ruido, el informe es claro mostrando que no hay impedimentos físico-químicos y no hay impedimentos tecnológicos para lograr la reducción del calentamiento global a 1,5 grados. Los compromisos entonces son sociales, culturales, políticos, económicos. Como ciudadanos de este planeta, por un lado, necesitamos utilizar todos los carriles que nos da la democracia para que nuestros gobiernos tomen las políticas públicas que se requieren para esta transición urgente, rápida y necesaria que necesitamos. Pero por otro lado también, este reporte nos da la indicación de cuáles son los sectores en los cuales esta transición rápida se debería dar, que son el sector de energía, uso del suelo, espacio urbano e infraestructura, es decir, estamos incluyendo transportes y edificios, y también los sistemas industriales. Como personas tenemos acciones individuales y podemos promover colectivas, ciertamente para ser más eficientes en el uso de la energía. El uso del suelo se relaciona con la forma que consumimos los alimentos, qué tipo de alimentos. Hay indicios claros en el reporte, y en relación a la infraestructura, tiene que ver con nuestras casas, ¿no? Cómo logramos hacerlas más eficientes para que el uso de la energía que hagamos en las mismas y también en el transporte contribuya a reducir el problema. Creo que esencialmente esas son las contribuciones que me gustaría dar. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Y quizá solo un tercer anuncio que no comenté, es que este seminario, lo que nos han compartido Carolina, Inés y Tania, como bien se ha mencionado, no es el primero de al menos 3 que haremos respecto a este informe, porque ya mencionaban, y ahorita Carolina hablaba de las soluciones. También estaremos hablando de los escenarios de reducción de emisiones en un segundo webinar sobre ya la parte de mitigación y discutir diversos de estos temas. Entonces, ahorita podemos, digamos, seguir hablando de ello, pero solo para comentarles que estaremos también discutiendo sobre los pathways, ¿no? Estas vías, estas rutas para descarbonizar la economía. Pero bueno, me gustaría ahora entonces pasar a Inés para que nos cuente esto que comentaba sobre que las emisiones del pasado no necesariamente comprometen a este escenario. ¿A qué se refiere y cuáles son, digamos, como las reflexiones en torno pues a este tema de las emisiones del pasado? Inés, por favor, tienes el micrófono.
Efectivamente, a lo que se refiere esta afirmación, tiene que ver con que si hoy cesáramos en forma inmediata la totalidad de las emisiones que producen el cambio climático, la totalidad de las emisiones de los gases que lo producen, la temperatura no alcanzaría 1,5 grados, no se daría ese incremento de medio grado centígrado con respecto a la situación actual. Estamos en 1 grado respecto del periodo preindustrial. ¿Sí? El nivel de confianza que hay, como les mencionaba, en este resultado es un nivel de confianza alto. Y de ahí es que parte también otra de las afirmaciones de que entonces es posible alcanzar este umbral, que si tomamos las medidas para desacelerar las emisiones, como para que se reduzcan al 2030, como mencionó Tania hace un rato, en un 45%, el objetivo de 1,5 grados es posible de alcanzar. Básicamente se refiere a eso, ¿sí? que la inercia de lo que ya emitimos nos lleva a un umbral de temperatura que está por debajo de 1,5 grados. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues también agradecerles a ustedes por las respuestas y también a todas y todos por las preguntas. Aquí estamos tomando nota, esta es la primera ronda. Y por supuesto, todas aquellas, digamos, preguntas que quizá no podamos abordar en su totalidad, no se preocupen que también vamos a estar conectándoles vamos a estarles mandando las presentaciones y que también puedan contactar directamente con las autoras. Así que, bueno, Tania, la pregunta es justamente qué tanto las contribuciones a nivel regional están o no alineadas en este escenario, y sino qué hay que hacer, y si podrías clarificar este concepto de las emisiones cero netas. Muchísimas gracias y tienes el micrófono. Hola. Te escuchamos, perfecto. Perfecto. Bueno, con cómo nuestras contribuciones están haciendo frente o están alineadas con la trayectoria de los 1.5 grados, los análisis que se han hecho hasta ahora a nivel global, como mencionaba antes, es de que las emisiones, las contribuciones nos llevarían a aumentos de hasta 3 grados. A nivel global, ¿no? Porque como mencionaba Inés, la temperatura es global, pero los cambios se reflejan de manera regional, de manera distinta. Y una de las regiones donde más, por ejemplo, cambios se observan más rápido son los trópicos. Tenemos que decir que nuestras contribuciones les falta mucho tema en el tema de mitigación, porque nuestra región es una región que está creciendo económicamente o que ha crecido económicamente en las últimas décadas de manera rápida, y nuestras contribuciones no son suficientes y no les puedo dar el dato exacto de a qué nivel están siendo consistentes con 1.5 grados, pero muchas de nuestras contribuciones también estaban enfocadas en la parte de adaptación, que es sumamente importante para la región, porque ya estamos viendo que a este nivel de aumento de temperatura, que 1 grado, falta mucho trabajo que hacer en materia de adaptación, y requeriríamos mucho más acciones en adaptación en 1.5 grados y muchísimas más a los 2 grados. Y hay que considerar también los límites de la adaptación. Va a haber un momento que ciertos sistemas naturales o humanos no van a tener la capacidad de adaptarse y de hacer frente a esos cambios. Yo veo claro algunos sectores donde la región puede mejorar y puede incrementar la ambición, y esto será algo que quizá con Mónica y Paula posteriormente se discuta de manera más amplia, pero para mí sectores clave es sector de uso de suelo, los bosques, dejar de estar convirtiendo nuestros bosques en pasto. Eso pasa, yo como centroamericana lo veo en la región y está pasando lamentablemente todavía. Tenemos que proteger los grandes recursos que tenemos, por ejemplo, el Amazonas, que es vulnerable, y su degradación también afectaría a nivel global el sistema climático. También tenemos, entre otros sectores, el sector transporte. Hay mucho que hacer. Nuestras ciudades también tienen que ser construidas de manera distinta para que no necesitemos movilizarnos con autos o buses, tanto como es la necesidad actual. Y también está el tema de energía, ¿no? Nosotros tenemos mucho potencial para energías renovables.
Tenemos un buen ejemplo en la región como es Costa Rica, que por años, o creo que ha pasado hasta un año, siendo más del 90% su energía renovable. Esos son ejemplos que como región tenemos que tomar, tenemos que replicar y que tenemos que también fomentar en otras regiones. Yo dejaría ahí porque creo que es un tema, como decía, que vamos a discutir con Mónica y Paula, y con el tema de cero neto es básicamente que nuestras emisiones no sean mayor de lo que los sistemas naturales y el sistema en sí global puede secuestrar de carbono. Es decir, es como cuando tenemos un presupuesto, no podemos gastar más de ese presupuesto y sí, creo que ese es el ejemplo, pero en cierta manera sería de que nuestras emisiones no sean mayores que lo que el sistema global secuestra en dióxido de carbono a través de los bosques, a través de los océanos. Tenemos que llegar a cero. Esa es la meta para el año 2050 y eso requeriría tanto reducción de emisiones como en cierta medida eso también indica la dependencia de tecnologías que lamentablemente no conocemos y de las que no podemos depender, por lo que la acción en mitigación ambiciosa es urgente, ¿no? Para depender menos de esas tecnologías que no conocemos. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, primero, pues lamentablemente Carolina Vera no nos podrá acompañar en esta siguiente etapa, pero le queremos agradecer muchísimo, Carolina. Sabemos que estás de viaje y que estás con una agenda, pero no queríamos dejar de agradecerte por participar. Sabemos de tu importantísimo rol que jugaste en este reporte, así que pues solo agradecerte y bueno, sé que quieres despedirte de la audiencia, así que por favor tienes el micrófono. Sí, primero, antes que nada, pedirles mil disculpas a los otros panelistas, organizadores y a la audiencia, pero bueno, tengo que ir a tomar el avión y bueno, agradezco profundamente esta oportunidad de poder dialogar sobre el tema dentro de Latinoamérica. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben por Twitter y con gusto contestaré otras preguntas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. La verdad es un lujo haber podido tener a Carolina, por supuesto a Inés y a Tania en esta conversación inicial, en la que por supuesto estamos conociendo de más de las entrañas de este importante informe, lo que nos dice sobre la necesidad de proteger por todos estos impactos que se van a derivar. Y justamente ahora quiero darle la palabra a Mónica Araya, ella es de Costa Rica y por supuesto una gran activista que ha estado promoviendo todos estos temas y yo lo que quisiera es pues conversar más de lo que implica este informe para la ciudadanía en general, a qué nos llama, qué nos dice, a qué nos está motivando y sobre todo qué es realmente lo que podemos hacer a nivel de la ciudadanía y de los diferentes sectores para hacer caso, ¿no?, de lo que nos está diciendo este importante informe y, por supuesto, hacer una reflexión sobre lo que a todas y todos nos toca, como ya mencionaba Tania, al final del día en la región todas y todos estamos expuestos a diversos de estos impactos, entonces, ¿qué viene? ¿Qué nos toca hacer? Ahora sí que, ¿de quién es el turno ahora? Entonces, Moni, por favor, muy bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y tienes el micrófono. Víctor, solo si me ayudas a verificar, tal vez Mónica tiene algún problema con su micrófono. Pues sí, me aparece cerrado el micrófono, pero solamente ya lo puede activar. Ok, a ver, voy a tratar de ver por este medio. Moni, si me puedes solo verificar si nos escuchas. Y bueno, estas son las complicaciones siempre de la comunicación virtual, pero al mismo tiempo las grandes ventajas son los ahorros en emisiones al tener estas conversaciones. Voy a tratar de ver si yo puedo, creo que no puedo quitarle
el mute. Bueno, si les parece, vamos a conversar ahora con Paula Ellinger en lo que podamos resolver lo del micrófono de Mónica Araya, que por supuesto ahorita vamos a tratar de activar su micrófono, pero bueno, quisiera darle la bienvenida a Paula Ellinger de la Fundación Avina, también una mujer muy comprometida con la acción climática y justamente para que nos hable de lo que este informe trae consigo y cuál es el llamado que tenemos para la ciudadanía. Así que, Paula, muy bienvenida, tienes el micrófono y en un momento continuamos con Moni. Gracias, Sandra. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que es una alegría poder compartir este espacio latinoamericano con tanto las expositoras, que son mucha referencia en la región para la acción climática, cuanto con 197 personas de toda la región. Así que un gusto. Bueno, como ya comentó Sandra, yo soy Paula Ellinger, soy gerente del programa de acción climática en Fundación Avina, colaborando siempre mucho con el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, con GEFLAC y todos los demás aliados. Para los que tienen dudas, yo soy brasileña, aunque radicada en Buenos Aires, así que perdonen desde ya el acento y los errores de español en el camino. Bueno, creo que para empezar es importante escuchar los llamados que nos hacen el informe del IPCC como un llamado a la acción urgente, ¿no? Los panelistas que me antecedieron dejaron bastante claro que nuestra meta no debiera ser los 2 grados, debiera ser el 1,5 grados, porque con un calentamiento global de 2 grados de temperatura tenemos impactos significativos y bastante más fuertes que con un calentamiento de 1,5 grados, ¿no? Tania nos dio ejemplos muy claros de cómo eso afecta sobremanera a los corales, cientos de millones de personas, sistemas productivos, zonas costeras, la biodiversidad, entre otros, ¿no? Entonces, eso significa que lo que tenemos adelante es un desafío grande, pero es posible. El cambio que tenemos que implementar es sin precedentes, es drástico, pero todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, ojalá podamos escuchar esto como un llamado a la acción y saber que todo va a depender de la trayectoria que tomamos hoy, ¿no? El informe sí trae algunos elementos sobre la acción climática, ¿no? Por un lado, refuerza eso que ya dijeron las panelistas que me antecedieron, de la importancia de la ambición en la acción y de la importancia que todos los sectores estén involucrados en implementar la acción climática. Entonces, el título de este webinario nos pregunta de quién es el rol. Bueno, el rol es de todos. Los gobiernos nacionales, pero también los gobiernos subnacionales, las empresas, las comunidades, las poblaciones indígenas, la academia, todos los sectores tienen un rol a cumplir. Y no solo todos tienen un rol a cumplir, sino que también tenemos un desafío adelante de fortalecer las alianzas y el modo de trabajo conjunto entre sectores y entre niveles, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos es superar la fragmentación en las acciones y lograr un modo de trabajar de manera colaborativa, más fluido y de más impacto, ¿no? En este sentido, el informe refuerza que es necesario fortalecer la gobernanza, que se entiende como el modo de interacción y toma de decisiones entre la acción climática, y también fortalecer capacidades institucionales, ¿sí? Para que podamos tomar caminos de mitigación y adaptación eficaces. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta. La verdad es que para eso no hay una receta. Hay una sesión del informe en que se habla de brechas de conocimiento, y entre las brechas se mencionan algunas preguntas y me gustaría destacar 2, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cómo escalar y acelerar las tasas de transformación? Si tenemos que implementar una transformación drástica y sin precedentes, ¿cómo lo hacemos? Todavía no está la respuesta. ¿Y cómo es que los actores refuerzan unos a los otros y evitan la fragmentación de acciones? Tampoco está dada la respuesta. Sin embargo, está dado el desafío y es necesario actuar ya, ¿no?
desde Fundación Andina, de Action Lag, creo que es bastante compartido eso con los aliados que están organizando el webinario, entendemos que la acción tiene al menos 3 características importantes, ¿no? Una es que tiene que ser inmediata, y eso significa que va a tener un alto grado de experimentación. Vamos aprendiendo sobre la marcha cómo se hace esta transformación que necesitamos. La segunda característica es que tiene que tener una visión ambiciosa y de largo plazo, ¿sí? Y la tercera característica es la colaboración. Como ya he dicho, nadie solo resuelve el problema, y justamente el secreto está en cómo trabajamos de manera conjunta, evitando la fragmentación, ¿no? Creo que América Latina tiene todas las condiciones para implementar la transformación y para ser una región líder en esta transformación necesaria. Somos una región muy biodiversa, muy diversa culturalmente. Tenemos la suerte de hablar el mismo idioma en muchos de los países. Todavía las emisiones de la región son relativamente bajas, ¿no? Cerca de un 10% de las emisiones globales, o sea que tenemos las condiciones para eso. Aparte de capital social, en territorio, empresas, en los países, y esos son los elementos básicos de la receta. Aunque no está, tenemos los elementos básicos, ¿no? En este sentido, creo que el mismo hecho que somos casi 200 personas reunidas hoy acá, o podría mencionarlos, hicimos hace poco un breve mapeo de redes que están implementando acción climática en la región, y con un mapeo muy breve encontramos más de 50 redes que están implementando acción climática en sus sectores y países, ¿no? Bueno, y para cerrar brevemente, quisiera comentar que al mismo tiempo que ahora nos encontramos con el informe del IPCC, que nos trae preocupaciones, ¿no? Y nos convoca a la acción, está abierto en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático el diálogo de Talanoa. El diálogo de Talanoa tiene el espíritu de generar conversaciones propositivas, orientadas a las soluciones. Hasta el 29 de octubre se reciben contribuciones de cualquier actor de todos los sectores para responder a 3 preguntas. ¿Dónde estamos? Pero ahí la pregunta es ¿dónde estamos en términos de las acciones que estamos implementando? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué imaginamos para el futuro en términos de soluciones y caminos para adelante? ¿Y cómo llegar allá, ¿no? ¿Qué aprendizajes hay de cómo acelerar la transformación? Hasta el 29 de octubre se puede enviar contribuciones para estas grandes preguntas, y durante la COP en Katowice se va a lanzar un informe síntesis de todo lo que ha recibido la convención a nivel global. Entonces, yo les invito también que desde América Latina podamos compartir nuestras voces para compartir lo que estamos aprendiendo y lo que vemos que es posible hacer en términos de acción climática. Bueno, eso de manera bastante breve. Sandra, muchas gracias y estoy a disposición para seguir la conversación. Muchísimas gracias, Paula, por esta importante reflexión de que al final del día nos toca a todas y todos ser parte de la solución. Y bueno, creo que ahora sí vamos a poder contar con la participación de Mónica. Solo si me dejas saber si se escucha bien. Mónica, por favor, ¿podrías encender tu micrófono para saber que te podemos escuchar? Si Víctor nos puedes apoyar, por favor. Y bueno, les agradecemos. Aparece aún con su micrófono desactivado por ella, no entiendo por qué. Se volvió a conectar, entonces tal vez... si tú puedes quitarlo, por favor, Víctor, ¿es posible? No lo puedo conectar. Me sale como desactivado por ella, entonces. Ok, Moni nos escucha, ¿cierto? Entonces, si puedes tratar de desactivarlo. Ahí estás. ¿Ya me escuchas? Sí. Excelente.
Es que se queda pegada el app, lo siento. Bueno. Tranquila. Bienvenida y muchísimas gracias. Tienes el micrófono. Gracias. Un momentito. A ver, vamos a ver aquí que esto me está dando problemas, pero no hay emergencia. Bueno, entonces el primer punto con el que quisiera empezar, dado que hemos tenido presentaciones de lujo, es que efectivamente estamos viviendo tiempos extremos. Son tiempos extremos en la política, son tiempos extremos en debates económicos, son tiempos extremos en muchos campos, y ahora a esto hay que agregarle que vamos a vivir en una sociedad con clima extremo, y esto tiene profundas implicaciones para nosotros como ciudadanía, como consumidores, y por lo tanto, en ese contexto de psicología extrema y de mucho miedo, violencia, mucha polarización, es justamente el momento para tener espacios de serenidad como este, con más lucidez, y en ese sentido quería enfatizar 3 grandes temas, no los únicos, porque hay siempre muchos más temas, pero son 3 que yo creo que nos pueden ayudar en nuestra región a tener debates, como decía, más serenos y más lúcidos. El primer punto se relaciona con la ciencia y el rol que tiene que jugar en nuestra sociedad. El segundo punto se relaciona con nuestros debates energéticos, que obviamente tienen grandes implicaciones para nuestros modelos de transporte. Y el tercer punto tiene que ver con los impactos, ¿verdad? Que son impactos que, como decía la científica Tania Guillén, son impactos con los que ya estamos viviendo. Entonces, ahí voy a concentrar mis puntos y voy a cerrar con una reflexión sobre 1.5 grados, que es un número y un concepto muy simbólico, porque está asociado y nació de países pequeños y países vulnerables, y ese gol hay que recuperarlo porque fue un gol que vivimos desde dentro y que creo que nos deja lecciones. Entonces, volviendo al primer punto, si ustedes notan la arquitectura de nuestros debates públicos, están muy dominados por los temas que define la prensa, por los temas que definen los políticos y por los temas en general que tienen que ver con economía. Obviamente tienen que ver con otros elementos, pero esa arquitectura de debate público casi siempre excluye la voz de la gente de ciencia. Es decir, nosotros pocas veces decimos algo en nuestros debates y nos preguntamos, ¿pero eso es científicamente correcto? ¿Y qué piensan los científicos de esta forma de construir? ¿O qué piensan los científicos de este modelo de energía? ¿O qué piensan los científicos de este modelo de transporte? Entonces, un primer punto es que desde la ciudadanía, desde nuestros esfuerzos más sofisticados y más técnicos, nosotros tenemos que hacer visible la voz científica. Justamente ahora, en este siglo, donde curiosamente en algunos países grandes tenemos políticos que han dejado la ciencia detrás. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que necesitamos estos científicos, hombres y mujeres, en nuestros debates. Tenemos que traernos estas personas a nuestros foros. A veces estas personas comunican bien, a veces no. Y tenemos que buscar estas personas que quieran ayudarnos a traducir qué significa la ciencia en nuestra vida cotidiana y por qué es importantísima. En el caso de Costa Rica, un ejemplo concreto, es un gran experimento y todavía estamos en medio de ello, es que en esa contribución nacional que se hizo en el contexto del Acuerdo de París, el documento crea un Consejo Científico de Cambio Climático y estamos creando ese precedente. Todavía es un experimento, no se había hecho antes, pero creo que puede arrojar lecciones porque justamente de lo que se trata es que esas voces sean más visibles y tengan más impacto en nuestros debates de ciencia, para que no nos digan lo que hemos oído siempre desde que uno está en la universidad, de que, sí, muy bonito, pero este no es el año para hacer esto, porque hay otro tema que es más importante. En este caso el déficit fiscal, en otros casos es el desempleo, en otros casos ahí viene la lista, ¿verdad? Desde que yo tengo 19 años, hasta el día de hoy, 2018, nunca ha habido un año donde es el año donde se puedan hacer cosas verdes, porque siempre alguien le va a explicar a uno que es que por A, por B, por C,
eso no es el prioritario. Entonces, el punto aquí es que nos toca a nosotros hacer las cosas prioritarias y dejar de, digamos, dejarnos de ver la ciencia como algo que es solamente academia, ¿verdad? Obviamente necesitamos que haya buena academia, pero traerlo a los debates. Segundo punto, y yo me imagino que ya ustedes han oído estos argumentos, a nivel energético no hay forma de llegar a cumplir nuestras metas, incluso en metas poco ambiciosas como las que hay en América Latina, con el modelo de generación de electricidad y el modelo de transporte que tenemos, y obviamente es un binomio muy relacionado. Transporte y energía se relacionan porque obviamente usamos energía muy sucia para mover el transporte. Entonces, por un lado hay excelentes noticias y hay que celebrarlas y hay que estar muy de la mano con la gente sentando precedentes positivos en energía. Sin duda, 2018 es un año muy diferente al 2008 y muy diferente al 98. Es decir, ahora hay proyectos muy, muy positivos en energía renovable en la región, en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en el Caribe, y hay que celebrarlos. Y eso normalmente se anuncia un lunes y hay una foto que se viraliza con algún estadio que se hace solar, alguna planta que es solar, algún colegio, y la gente lo viraliza y uno dice, qué bien, y eso es un lunes. Y el jueves, en cada país, el jueves el mismo periódico anuncia que hubo un foro energético donde se habló del potencial del gas natural. Y como sabemos, el gas natural es el primo del petróleo y es parte del triángulo de petróleo, carbón y gas natural, ese triángulo de combustibles fósiles, que son justamente los que nos están llevando a esos gráficos y ese patrón de emisiones que vimos en la primera parte y que es insostenible. Entonces, serenamente nosotros tenemos que, desde la ciudadanía, de una forma estratégica, técnica y con científicos, tenemos que poder hacer la pregunta, disculpe señor político o señora política, ¿por qué vamos a carbonizar nuestro futuro en el siglo XXI con tanta evidencia de que los combustibles fósiles están creando este problema? ¿Cuál es la lógica? Porque si la lógica es trabajo, la evidencia muestra que el trabajo del siglo XXI también se puede generar con tecnologías limpias. Si la lógica es de desarrollo, sabemos que el desarrollo limpio es mejor que el desarrollo sucio. Si la lógica es prosperidad, sabemos que podemos crear prosperidad sin despedazar los recursos naturales. Entonces, señor político y política, de nuevo, por favor, explíquenos de dónde viene esto del gas natural. Esto para mí ha sido muy claro porque como me toca trabajar fuera de Costa Rica, leo mucho los periódicos de la región y en todo periódico de la región, en cada casi semana se nota este coqueteo con esta narrativa de que viene el combustible fósil, gas natural y no hay nada que hacer. Entonces ahí hay toda un área de acción ciudadana y como consumidores, lo que les puedo decir es que en Costa Rica Limpia hemos aprendido que trabajando con la ciudadanía desde un punto de vista de consumidores empoderados y consumidoras también, obviamente hemos visto que sí se pueden sentar goles si logramos demostrar que hay una masa crítica que quiere. Entonces, ese campo de acción, ese binomio energía-transporte en la región sí se está abordando y hay temas donde han habido momentos de mucho compromiso, por ejemplo, con limpiar el transporte público, con electrificar las flotas, con caminar, y se hacen, digamos, alianzas sumamente inspiradoras con alcaldías visionarias, hay mucho foro de colectivos urbanos, hay un amor profundo a la bicicleta, hay todo un movimiento de gente muy joven para defender y recuperar sus ríos, su derecho a tener ríos limpios. Hay mucho activismo urbano que está no por un tema climático, sino por un tema de calidad de vida y de recuperar la agenda de la ciudad, que es, digamos, ahí tenemos aliados naturales. Pero el tema es que ese nubarrón que tenemos encima, ¿verdad?, que se llama gas natural en la región, ese nubarrón se nos va a complicar más porque sin duda, digamos, la diplomacia energética
de la administración Trump está centrada en el gas natural. Entonces, cuando empezamos a ver los patrones de Norteamérica con Canadá, Estados Unidos y ahora México, vemos que la región centroamericana va a estar muy expuesta a eso y tenemos que estar listos. Y por el lado de Sudamérica, pues definitivamente vemos también países que, por ejemplo, en Colombia o Argentina, donde el gas, y bueno, obviamente en Perú y en Bolivia, donde vemos que estamos con estas dinámicas muy positivas por un lado y por otro lado menos positivas. Para no cerrar este segundo punto con un tono negativo, sí les quería decir algo que a mí, por lo menos a mí me inspira. En Costa Rica, el 1 de diciembre, el presidente de la República va a lanzar el plan de descarbonización de la economía, va desde 2018 a 2050. Es un plan único en la región, no se había hecho nunca algo así, ni siquiera en Costa Rica, y yo creo que va a sentar un precedente regional. Así que esa es una luz porque se va a hacer el día en que celebramos la abolición del ejército y entonces va a tener ese significado de abolir algo más, y ese algo más obviamente son combustibles fósiles, y el plan va al 2050, que como explicaba Tania, es un año donde nosotros como economía global deberíamos estar en lo que llaman net zero, ¿no? En términos de emisiones netas, cero. Entonces, yo les invito a que el 1 de diciembre se conecten con Costa Rica para que conozcan los detalles, porque creo que ahí hay algo muy positivo. Y el tercer punto, bueno, podría hablarles mucho más del tema de descarbonización, trabajo mucho en eso y hay lecciones aprendidas, pero voy a pasar al tercer punto porque también es importante para nuestros países tan ricos en biodiversidad, países sobre todo tropicales. Nosotros somos muy vulnerables y somos una región que ya está viviendo esos impactos, ya ha muerto gente, se han perdido escuelas, se han perdido muchas inversiones en empresitas pequeñas. En un fin de semana, una empresa pequeña puede perder años de inversión. Entonces, el tema de los impactos sí está entrando, sobre todo en las agendas municipales. Tal vez no saben qué hacer, pero digamos el tema ya está entrando, y yo creo que además de estrategias nacionales de adaptación, que varios países ya las tienen por dicha, hay un despertar en las agendas municipales donde ya empiezan a darse cuenta de que esto es un tema. Empiezan a haber talleres en Costa Rica, por ejemplo. Han habido experiencias muy positivas con expertos de Chile que han venido. Hay un ecosistema de gente muy comprometida con la agenda de la resiliencia, con la agenda de la adaptación. Hay mucha, digamos, capacidad de movilización, no en todo el país, pero por ejemplo en zonas como Monteverde, en Costa Rica, hay experiencias de vulnerabilidad, pero por cómo son ellos. Por ejemplo, cuando estaban en su peor momento, ellos tuiteaban fotos, y a mí se me grabó mucho esto. Ponían fotos con un hashtag que decían "somos fuertes", y para mí eso es la esencia de la agenda resiliente, es decir, bueno, somos vulnerables, sí, hay mucho impacto, sí, pero somos fuertes por esto y por esto. Entonces, creo que ahí en la agenda de resiliencia nosotros hemos visto que se crea una capacidad de decir, bueno, yo no puedo resolver los problemas del país, pero yo puedo comprometerme con lo que está pasando en mi comunidad que quiero tanto y donde quiero estar toda mi vida, porque muchas de estas comunidades son rurales. Entonces, digamos que ahí lo que sí vamos a necesitar es una gran sinergia con la gente más técnica, con la gente científica y sobre todo con toda esa agenda de protección de ecosistemas, de lo que hablaba también Tania, de cómo no podemos volarnos del bosque. En Costa Rica se ha parado la deforestación, pero también ese no es el caso para muchos otros países. Entonces, digamos que en esa agenda de resiliencia, yo creo que ahí nos podemos reinventar mucho como región, porque esa receta no existe. Cada país y comunidad tendrá que definir su propia visión. Cierro con de nuevo, habría mucho que contarles en cada uno de estos temas, pero yo quiero cerrar con el tema del 1.5 grados, porque eso yo lo viví personalmente en París
Hay algo que se llama el Climate Vulnerability Forum, CVF, y lo pueden buscar la gente que no lo conozca. Es un foro que crearon los países más vulnerables de África, de Asia y de América Latina. Hay mucho estado insular, pero también mucho país que no es isla. Y ese foro, cuando empezó a trabajar el tema del 1.5 grados antes de París, todo el mundo nos decía, yo estaba en el comité asesor, que eso del 1.5 mejor ni fuéramos ahí. Era como, ¿ya para qué? El acuerdo de París va a decir 2.2 grados y ya esto del 1.5, francamente, eso mejor se olvidan. Y eso que decían en la primera parte, de que medio grado importa, ahora se dice en el 2018, pero ese no era el caso en el 2014, antes de París. Y desde el CVF a mí me tocó ver a países pequeños meterle ese gol, porque fue un golazo a los países grandes, porque eran los países más grandes, desarrollados y en desarrollo, ojo, porque no era una cosa norte-sur, era una cosa país pequeño versus país grande. Y a mí me tocó ver, digamos, la forma en que estos países metían este gol. Y fue muy interesante verlo, porque sí se puede hacer algo que es impensable. Y en París, si hay una referencia a 1.5 en el acuerdo, y si hay un estudio ahora, que ya es una realidad en el 2018, pero que en el 2014 y 15 era una utopía, eso se debe a gente sumamente comprometida, pero ojo, porque ser comprometido no es suficiente. Hay que ser muy estratégico. Y con eso quiero cerrar. Yo creo que el activismo cívico, el activismo urbano, el activismo climático en América Latina va a tener que entrar en una etapa de mucha sofisticación, porque vienen tiempos difíciles, como les decía, con el tema del gas natural. Entonces quiero cerrar haciendo un llamado a que si hay personas en este foro que nos escuchan y que quieren ser activistas, qué bien. Y ahora lo que nos toca es, entonces, profesionalizar ese activismo, ser una persona que lee, que se informa, que trata de hablar con la gente que más sabe de su campo y que sabe meter goles. Hay que pensarlo como un partido de fútbol, porque realmente vamos a estar, si queremos meter goles, vamos a tener que entrenarnos muy bien. Y desde Costa Rica, pues nosotros aquí en lo que podamos inspirar, no somos un país perfecto, ni mucho menos, tenemos grandes problemas, pero sí hemos sabido encontrarle al tema de la agenda limpia pues un ángulo de oportunidad, no un ángulo de traba como se ve en otros países. Y entonces en esa medida espero que el 1 de diciembre celebren con nosotros cuando salga ese plan donde queremos realmente ser una sociedad descarbonizada. Así que muchísimas gracias y gracias a las personas que se han conectado. Estamos muy conmovidos de ver la participación que ha habido. Muchísimas gracias, Mónica, por este importante mensaje que nos traes, y sobre todo es hora y es muy importante ver esto que surge de la ciencia como una gran oportunidad que todavía tenemos como humanidad, esa ventana que nos ofrece este reporte, decir, bueno, vamos tarde, pero todavía podemos hacer algo. Permítanme nos han llegado muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones, lo cual agradecemos mucho, pero no quisiera dejar de darles un último minuto para contestar algunas como de las reflexiones. Entonces voy a hacer una suma de varios de estos puntos, porque por un lado nos hablan mucho de que efectivamente nos encontramos en un momento crítico, en donde claro que hay un aumento de las emisiones, pero además hablan, por ejemplo, del problema de lo que se prevé con el aumento de la población. Estamos hablando de 9,000 millones que vamos a hacer en 2050, y que si ya estamos generando estas grandes emisiones, ¿qué va a pasar cuando aumentemos tanto la población, y cuáles tendrían que ser estos ámbitos de trabajo? Pero también nos hablan de la importancia de cómo reducir esa fragmentación que existe actualmente a nivel sectorial, a nivel de los diversos actores, porque al final hablamos del rol de la academia, pero también existen otros actores que siempre de alguna manera siguen interactuando en sus propios, rubros de trabajo. Y un punto muy importante que traen aquí a la discusión es, ¿cómo hacemos
¿cómo hacemos para que esta información que nos está ofreciendo el IPCC, con todas estas revisiones, con todo este gran, digamos, potencial científico que como lo mencionan, son años de trabajo reflejados en este llamado de atención del punto 5, sí importa? ¿Cómo hacer para que esta información llegue a donde tiene que llegar, a los diversos tomadores de decisiones, a la ciudadanía, y verlo justamente como lo mencionabas, Mónica, como esta área de oportunidad, como este importante llamado que tenemos de al final del día tenemos que hacer algo? Entonces, me gustaría darles un minuto a cada una para reflexionar de manera muy breve cuál desde su punto de vista pueden ser esas estrategias para hacer que esto que nos dice la ciencia, este importante llamado, llegue a los tomadores de decisiones y a quienes tienen que actuar de manera muy rápida. Y yo, por ejemplo, mencionaría al sector financiero, al sector privado y a otros actores pues que siguen en esta lógica. Ya hablabas, Mónica, de la gasificación de la región a través de incluso tecnologías como el fracking, que son altamente lamentables por todos los daños que van a traer consigo en términos sociales y ambientales. Pero ¿cómo podemos hacer llegar esta información? Entonces les voy a dar un minuto a cada una también para que puedan decir cualquier reflexión sobre esto o algún mensaje que quieran dar a todas y todos los participantes, a quienes les agradecemos muchísimo por estar aquí. Entonces, un minuto para no tomar demasiado espacio, pero no quiero dejar de escuchar esta última reflexión. Así que, Inés, vamos a comenzar contigo, luego le daría la palabra a Tania y así consecutivamente. Inés, ¿cómo podemos hacer para llegar esta información en tales escenarios? Muchísimas gracias, tienes el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, este reporte tiene un rol diferente hasta ahora de todos los que produjo el IPCC, porque de alguna forma es un reporte a demanda, fue un reporte pedido por la convención. Por lo tanto, no tomar nota de los resultados que se presentan, creo que sin duda va a significar un dilema bastante ético, ¿no?, para todos los gobiernos. No hacer caso a lo que ahí se dice, no prestar atención a la urgencia de las acciones. Y lo mismo para los sectores financieros, los sectores económicos, la sustentabilidad del planeta tal cual lo conocemos, el estilo de vida de nuestras personas, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud, están todas las dimensiones afectadas. Y para actuar hay que cambiar todo, hay que cambiar la forma en la cual estuvimos desarrollándonos y creciendo hasta ahora. Por lo tanto, me parece que la transformación cultural, la transformación de la forma en la que se produce y la que se consume, que pone de manifiesto este reporte, la urgencia, respecto a la necesidad de que se haga esa transformación, sin duda va a implicar que tenga que haber respuestas desde los diferentes sectores. En ese sentido, permítanme ser todavía optimista de que el reporte muestra que todavía hay tiempo y ahora sabemos quiénes tienen que tomar las decisiones para que las cosas no ocurran, ¿sí?, para que estos impactos tan severos no ocurran. Excelente, muchísimas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias, Inés, por tu tiempo y por esta importante reflexión del valor ético que trae consigo la acción. Me gusta mucho. Por favor, Tania, tienes la palabra. Sí, gracias. Es interesante escuchar siempre a nuestras colegas de la región y comprometidas. Yo voy a retomar una frase que mencionaba Mónica, referida al activista informado. Yo creo que en este momento esa es una de las claves para poder llegar a los distintos ámbitos, tanto nuestros gobiernos municipales, locales, nacionales y a nivel global. Tenemos que estar informados, y la herramienta que tenemos en este momento y que presenta, créanme, la información más nueva que la comunidad científica se puso en los últimos 2 años con todo para producir información, porque como Mónica mencionaba anteriormente, nuestras metas eran de 2 grados en todos los instrumentos políticos, y fue hasta en París que se logró establecer los 1.5 grados como meta, y esa información no existía.
o tan específica para los 1.5 grados. Entonces, yo que he sido testigo de este esfuerzo gigante de producir el reporte, lo que diría es una de las herramientas que tenemos ahorita para informarnos y poder responder de manera coherente cualquier duda, y a las personas que no crean que el cambio climático ya está allí, es informarse y leer el reporte. Pronto tendremos la versión en español también del resumen para tomadores de decisiones. Este resumen, que son 30 páginas que resumen, yo no les podría decir en este momento cuántas páginas, pero por lo menos en el capítulo 3 tenemos casi 200 páginas donde se trató de resumir toda la información disponible sobre impactos, que fue lo que tratamos Inés y yo de presentar hoy. Y ese resumen, los gobiernos no pueden desconocerlos porque fue construido con ellos. En Incheon hace 2 semanas se tuvo una semana maratónica para poder tener ese resumen que ellos aprobaron y que deben de seguir como lineamiento en las acciones y las políticas de desarrollo, las políticas climáticas y todos los instrumentos que tengan que desarrollar en un futuro. También, y para finalizar, yo quería recalcar que con los 1.5 grados nadie pierde. Nadie puede decir, es que no me conviene. Hemos visto un resumen de los impactos, hemos visto también los impactos económicos que podrían generarse en nuestros países, para los cuales, por ejemplo, las zonas tropicales y subtropicales están identificadas como las zonas donde más pérdidas económicas puede haber. Entonces, es claro, nosotros no perdemos tratando de limitar el aumento de la temperatura global al 1.5. Todos ganamos, y si alguien llegara a perder, son aquellas industrias contaminantes que ya no son amigables y que no son amigas de nosotros. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Tania. Y por favor, me gustaría ahora darle la palabra a Paula Ellinger. Muchas gracias, Sandra, y todos y todas. En relación a tu pregunta, ¿no? De cómo mejoramos, qué estrategias podemos tener. Por un lado, yo diría, es necesario fortalecer las capacidades, ¿no? Algo que ya nos mencionó Mónica, pero no solo las capacidades de los que ya están involucrados con el activismo, sino también de los gobiernos locales, de las empresas, las comunidades, todos los que tienen interés en ser parte de esta transición, pero que por ahí no tienen todavía las capacidades necesarias para estar presentes en estos espacios difíciles con los instrumentos, la información adecuada para hacer frente a lo que se viene, ¿no? Entonces, eso por un lado. Yo diría, es muy importante que sigamos fortaleciendo capacidades de nosotros, de otros, junto con otros, ¿no? Y en segunda instancia, la importancia de mostrar compromiso, implementar acción y implementar la transición, ¿no? O sea que creo que es importante que estemos en la vanguardia, mostrando que la transición es posible y que hay alternativas. En este sentido, yo vi que había en el chat una pregunta sobre el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ahí en Estados Unidos una de las cosas que se hizo fue una coalición multiactor a nivel global llamada We Are Still en que cuando el presidente de Estados Unidos anuncia su interés en salir del Acuerdo de París, más de 3.000 líderes de empresas, gobiernos locales, universidades, organizaciones no gubernamentales, entre otros, han dicho, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Y han mostrado que tienen compromisos concretos para que Estados Unidos, mismo sin el compromiso del gobierno federal, pueda seguir implementando acciones, ¿no? Entonces, creo que esa es otra clave, que mostremos que es posible la transición y comprometernos con una acción ambiciosa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Y me gustaría darle ahora la palabra a Moni para hacer una reflexión sobre este punto. Tienes la palabra, Moni. Gracias, Sandra. Yo creo que hay un concepto que nos puede ayudar en nuestros debates públicos, porque es un concepto que ayuda a entender por qué hay cosas que no debemos hacer. Pongo el ejemplo de una dieta. Si uno quiere alcanzar un resultado, no se trata solo
de comer más sano, de agregar ciertos alimentos a nuestra dieta para que tenga más vitaminas y tener una mejor nutrición, sino que hay cosas que hay que dejar de lado. Y eso es lo que nos está pasando en nuestros debates. Si bien es cierto, estamos agregando cosas buenas como renovables, y eso asuma, y es importante visibilizarlo, la parte difícil es hablar de las cosas que hay que no hacer en primer lugar o que hay que dejar de hacer. Y ahí es donde no tenemos buenos protocolos para tener esas conversaciones difíciles. Nuestras conversaciones difíciles, por lo general, además, las tenemos solo con gente que piensa igual. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en nuestros países es ¿cómo podemos tener la mejor conversación sobre algo que es profundamente difícil de resolver? Y eso difícil, en el caso de nuestra región, volviendo al tema de energía y de transporte, es este dilema pongámosle así, gas natural. Entonces, hay un concepto que en inglés suena mejor que en español y es el concepto de locked in, de que cuando uno tiene algún tipo de proyecto que va a durar 15, 20 años, uno lo que está es amarrando esas emisiones. Algunas personas en español lo llaman las emisiones comprometidas, lo cual no ayuda porque nadie sabe en realidad en la vida cotidiana qué es una emisión comprometida. Entonces no nos ayuda mucho en el debate público, pero el concepto sí ayuda porque lo que hace es visibilizar un error, es como decir, tener la crónica de algo que va a pasar y entonces lo que estamos diciendo es, no pensemos solo en el campo de lo urgente y lo que hay que resolver ya, sino que hay que también hablar de lo importante. Entonces, nosotros tenemos que poder tener las metodologías, sobre todo cuando se hagan planes de descarbonización, donde uno puede decir, hay riesgos de, como decía en inglés, lock-in, o sea, hay un riesgo de lock-in en el momento en que usted hace este proyecto, porque este proyecto va a durar, para que usted recupere la inversión, le va a durar 20 años, y en 20 años ese mundo al que vamos no es el mundo de hoy. Entonces, esto es una mala decisión. Entonces, digamos que ya empezamos a ver instrumentos analíticos que pueden sonar muy abstractos, pero que si sabemos traerlos a nuestros debates políticos nos pueden hacer ver los errores que podemos cometer en el corto plazo porque no nos estamos tomando en serio los escenarios, la ciencia, la tecnología, las disrupciones. Les pongo un ejemplo muy concreto de hace 5 años. Hace 5 años yo viví un momento muy difícil porque nuestro país quería hacer una refinería de petróleo con China. Y esa era una idea incorrecta para el país incorrecto y en el momento incorrecto porque justamente empezábamos a ver que el transporte que venía a futuro probablemente no iba a usar petróleo, ni gasolina, bueno, diésel. En ese momento nosotros no teníamos los instrumentos que tenemos hoy. En ese momento era a pura principio, había que ganarla. Esa batalla se ganó casi que con una mezcla de politics, como dicen, pero también de principios, porque nosotros no somos ese país que hace refinerías con China. Nosotros queremos, si vamos a colaborar con China, va a tener que ser sobre otra vía. Y eso fue lo que me hizo a mí activista. Yo, de hecho, era negociadora en las Naciones Unidas. Pero el punto es ahora, 5 años después, ahora que China está poniendo buses eléctricos y que va por la vía de transporte eléctrico y que está apostando por renovables, la misma China de hoy no es la misma China de antes en este campo. Entonces, ahora mucha gente que en su momento me decía que no, que sí había que hacer la refinería, que olvídate, esos proyectos van porque van. Ahora muchas personas dicen, mira, qué salvada que no la hicimos, hubiera sido una embarcada, qué bueno que no nos embarcamos. Y yo siempre digo, no fue que no nos embarcamos, es que hubo todo un esfuerzo de pararlo. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, Sandra, traigamos a América Latina el concepto de emisiones comprometidas y lock-in y hagamos ver con números y con sofisticación por qué hay algunas ideas que son muy malas, no solo desde un punto de vista climático, sino económico, financiero y social, y poner esos números en la mesa. Excelente, muchísimas gracias, Moni, y muchas
gracias de verdad a todas las participantes. Nos dejan con este importante pensamiento de lo que sí debemos hacer, de lo que podemos hacer a nivel de esta colaboración, de traer la ciencia a la toma de decisiones de todos los sectores y sobre todo empezar a decir cuáles son esas cosas que no debemos hacer. Como ustedes saben, algunos países como en México ahora se está planeando una refinería y hay procesos como lo de Brasil ahora que también traen consigo importantes impactos. Con esto solo quiero comentarles que como les mencioné hace un momento, este es el primer webinar de una serie que haremos de camino a la COP que se celebrará en Polonia, en miras a la necesidad de justamente acelerar y sobre todo incrementar la acción y la ambición de las medidas que se están tomando. Así que les agradezco a todas y todos los participantes. Muchísimas gracias por sus preguntas. También las estamos haciendo llegar a las panelistas y la verdad yo me siento muy contenta de la calidad de tener a Inés, de tener a Tania como autoras de este importantísimo informe, 100% latinas, que también eso llena de orgullo, y también de tener a Mónica y a Paula, dos personas sumamente activas, comprometidas y empujando cosas muy importantes como lo que comparte Mónica en el caso de Costa Rica y por supuesto todo lo que está haciendo Paula en el contexto de Action LAC. Así que para mí es un absoluto placer, nuevamente a nombre del jefe LAC, del Centro de Toma de Decisiones, de la Fundación Avina, de Costa Rica Limpia, de Climate Action Network, del GRIX, y por supuesto de todas y todos los que, de AIDA, que también nos apoyó muchísimo en este seminario, invitarles a formar parte de las conversaciones que tendremos en el futuro cercano, y por supuesto este webinar va a estar disponible para que todas y todos ustedes lo puedan compartir con colegas que no se hayan podido sumar, y nuevamente decirles que bueno, les agradecemos porque si ustedes están en este webinar, están interesados en este problema y sabemos que también ustedes se llevan esta importante noción de que ustedes seguramente están haciendo ya muchas cosas en la materia, así que toca redoblar esfuerzos para llevar estos mensajes a donde tienen que llegar y acelerar estas acciones que son tan importantes. Así que les saludo muy cordialmente, les deseo un muy feliz día, tarde en algunos lugares ya, y bueno, nuevamente agradecerles por tan importante participación. Tuvimos cerca de 200 participantes y pues llamarles a que sigamos colaborando y sigamos elevando la voz sobre estos temas. Muchos saludos y muchas gracias y nos escuchamos muy en breve. Que estén muy bien.